Gracias, un abrazo. Mire, para nosotros es importante hablar con los protagonistas. Hace unos días aquí le presentaba declaraciones del subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Ricardo Mejía Verdeja, quien hace una defensa importante de este padrón de teléfonos móviles o de telefonía móvil que ocupa a estos que quieren la famosa lawfare, la guerra judicial contra la Cuarta Transformación y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le agradezco mucho a don Ricardo Mejía Verdeja que nos acompañe en este enlace vía Skype, en vivo y en directo. Subsecretario, gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Bien, bien, Vicente, muchas gracias. Un gusto estar contigo y el auditorio que representas y agradecerte la oportunidad de poder dialogar sobre este tema tan importante. Oiga, subsecretario, los expertos en temas digitales que tenemos, algunos incluso desde la George Washington University en Estados Unidos, nos han dicho que esto es importante en un México tan complejo en donde en muchas ocasiones se extorsiona con teléfonos desechables desde prisión o con estos grupos criminales que con total impunidad utilizan la telefonía celular como armas contra la población. Y pareciera que muchos no entienden, entre ellos por ahí un juez que se ha convertido en el héroe de la oposición moralmente derrotada y que pareciera que no entiende el gran daño para las y los mexicanos, subsecretario. Así es, Vicente, efectivamente. Mira, las circunstancias que vivimos en el país, que son heredadas y que responden a una problemática de descomposición social y de seguridad, generaron que sean aprovechados estos teléfonos móviles, fundamentalmente prepago, para servirle a la delincuencia, no solamente en delitos como el secuestro y la extorsión, sino prácticamente en toda la gama de delitos, porque es la manera como se comunican entre ellos los delincuentes, toda la estructura criminal, desde los sicarios, los halcones y toda esta gavilla de sujetos que se dedican a hacer un daño a la sociedad. Y como no hay una manera de identificar quién está detrás de la línea, quién adquirió esta línea, quién dejó sus datos, pues para ellos es muy cómodo comprar chips prepago por decenas y estarlos usando de manera desechable para evitar precisamente la actuación de las instancias de seguridad y de procuración de justicia. Y como tú bien apuntas, hay toda una campaña motivada por grupos de interés para tratar de sabotear esta ley que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, precisamente porque algunos, en su afán de criticar y cuestionar las acciones del gobierno, pero otros, muchos de estos individuos, con la idea de tratar de defender un modelo de ventas que les ha permitido a diferentes concesionarios, pues, generar un modelo muy, muy cuantioso en cuanto a recursos, pero que no está vinculado a la seguridad. Subsecretario, el presidente hace unos días hablaba de Telmex, la mano de Carlos Slim, y aquí somos un espacio sin censura. ¿Están los grandes empresarios de México tratando de ponerle el pie a estos esfuerzos, subsecretario? Bueno, evidentemente las telefónicas, lo que representan, están operando en contra y para ello tienen un conjunto de corifeos y adláteres que muchos de ellos se visten de pseudoespecialistas para tratar de criticar esta iniciativa, alegando una serie de cuestiones que estos mismos pseudoespecialistas no ven cuando se trata de planes de renta fija en la propia telefonía. O sea, hay dos varas para medir, Vicente. En el tema de los teléfonos de renta fija, ya las telefónicas piden los datos
y ahí ninguno de estos especialistas alega violaciones a la intimidad, temas de protección digital, ¿no? Ahí no ven nada, ahí todo está correcto. Pero cuando se trata del modelo prepago, que implica multimillonarios recursos, ahí sí le cargan todo tipo de situaciones que, insisto, no ven en el modelo de renta fija. Y evidentemente todo este esfuerzo con una campaña bien orquestada de bots, de guerra sucia, de mentiras, pues están atrás algunos de estos grupos, efectivamente, y han logrado tener la capacidad de influir, que de suyo no es muy complicado influir en él porque tiene una predisposición siempre en contra de cualquier propuesta del gobierno, que es este juez Gómez Fierro, al que hemos llamado juez prepago. Y también lo vemos ahora con la determinación del INAI de impugnar la ley, que nos parece no solamente una irresponsabilidad, sino que implica una indolencia de este órgano, porque pareciera que le sacan la vuelta al trabajo de protección de datos, que es su responsabilidad institucional. Subsecretario, usted es muy claro al hablar de estos personajes. Déjeme recordar a aquel filósofo copetón que teníamos de presidente, que muchos no queremos recordar, pero que por sus frases filosóficas, nótese mi sarcasmo, subsecretario, aquel que dijo que ningún chile les embona. Pues así están algunos, ¿no? Les reclaman a ustedes en la Secretaría de Seguridad que no hacen lo suficiente para proteger al ciudadano. Y cuando toman una determinación de esta, que creo que es histórica, trascendental, lo digo porque he vivido en Estados Unidos y porque sé lo que significa lo que están haciendo, tampoco. O sea, la hipocresía en todo su esplendor cuando se politiza algo tan importante como los esfuerzos que están haciendo, subsecretario. Pues sí, realmente yo creo que todos tenemos que contribuir a la seguridad. Hay un tema, Vicente, que es la responsabilidad de las propias empresas. Las empresas, sobre todo aquellas que ofrecen servicios que repercuten en la sociedad y en la vida cotidiana, como es un tema tan relevante como la telefonía, pues deberían de tener un código de ética propio, independientemente de la ley, donde ellos mismos deberían haber, por iniciativa propia, haber llevado un registro y no vender como ahora sucede. Incluso te mandamos por ahí una presentación donde puedes adquirir lotes completos de tarjetas prepago sin ningún control. Se venden en diferentes plataformas de manera totalmente abierto, y esto implica que un solo individuo puede adquirir en el anonimato decenas de chips sin saber exactamente qué uso se les va a dar, y esto se ofrece en plataformas tales como Marketplace de Facebook o Mercado Libre u otras, donde ya venden lotes de tarjetas SIM. Y entonces Entonces, ¿qué nos decía, subsecretario? No, por ahí lo perdimos. La privacidad de los datos, ni de repente les interesó mucho la protección de la intimidad. No, lo que están defendiendo es un modelo de venta. Y aquí nosotros estamos defendiendo un modelo de seguridad, porque no es posible que el espectro radioeléctrico de los mexicanos sea un hoyo negro donde se pueden hacer llamadas de extorsión, de secuestro, o los delincuentes tener una infraestructura en los hechos de comunicación que se escuda precisamente en el anonimato. Es que creo que le pegaron una patada, si me permite la expresión, subsecretario, al avispero. Estaba viendo en esta presentación que incluso se ofrecen en Facebook, pues, estas SIM cards. Y dices tú, bueno, ¿y dónde está el Facebook que se preocupa? Porque si uno dice una cosa que no le gusta a los
que cuidan Facebook, te tumban los comentarios o te tumban las cuentas, pero no hacen gran cosa para evitar estos actos ilícitos o estos actos que van en contra. Ahí estamos viéndolo en pantalla. Venta masiva de SIM cards por Marketplace de Facebook. Usted lo mencionaba, subsecretario. Esto es importante para que la gente entienda, la gente que nos está viendo y escuchando. Y algo también que es relevante, subsecretario, mencionó al INAI. Es uno de estos institutos autónomos tan criticados por el presidente Andrés Manuel López Obrador porque tienen grandes presupuestos, pero parecería que desde estos institutos autónomos defienden lo indefendible o los intereses inconfesables. El presidente se le fue duro. Debo advertir que se viene una campaña contra usted también, subsecretario, por estos que creo que no están muy a favor de la transformación de México, ¿no? Bueno, pues la hemos estado enfrentando efectivamente, Vicente, una campaña de guerra sucia, un poco porque nosotros, por indicaciones del gabinete y del presidente, hemos salido a defender esta propuesta, que es una propuesta que responde a las necesidades de seguridad del país, y evidentemente pues están siempre tratando de sembrar insidia, calumnias, desacreditar, pero estamos con la piel dura para enfrentar este tipo de arremetidas, sobre todo porque tenemos la convicción muy firme de que esto es importante para el país. Te quiero compartir, y ahí lo tienes tú, ver cómo en los diferentes operativos que se realizan, al lado de las armas figuran precisamente estas tarjetas. Y no es uno ni dos, es la constante. La tarjeta, el celular prepago, al lado de armas, de drogas, de dinero, que se les decomisa a las organizaciones criminales. Entonces necesitamos poner un freno a esta situación, y precisamente por eso estamos pidiendo que haya este control. El ciudadano que anda bien, ciudadano honesto, honorable, pues le va a implicar dejar algunos datos, efectivamente, pero no es algo que no haga en su vida cotidiana ante diferentes instancias públicas o privadas. Incluso comentarte que por ahí uno de los grupos que ha estado de manera más activa en contra de esta iniciativa, diciendo que los datos biométricos y que los datos digitales, pues ya lo tienen ellos. Mira, aquí está una aplicación precisamente donde te piden la huella digital y el reconocimiento facial para hacer recargas de prepago. Incluso acceden a tu propio directorio en tu teléfono y desde ahí tú puedes, con tu huella, hacer recargas. Ellos tienen esta captura. Pero no les pidas que lo hagas público para la seguridad, porque se rasgan las vestiduras y argumentan una serie de cuestiones que no son congruentes con su actuar. A mí me sorprendía leer a periodistas que respetamos como Rubén Luengas y otros comentaristas, pues sí, rasgarse las vestiduras por este padrón de telefonía móvil. Aquí usted se puede comprometer, subsecretario, en Sin Censura, en donde no tenemos ni gorras, ni camisetas, ni colores, ni partidos. Nuestro único compromiso es con la gente que nos confía y también a ellos les decimos que no confíen ni en nosotros a ojos cerrados. Usted se puede comprometer aquí en Sin Censura que habrá candados, que habrá un procedimiento que proteja esos datos de la gente para que se redoblen los esfuerzos y no caigan en las manos equivocadas y más allá, para que nunca se cumpla esto. Yo no estoy de acuerdo con esa visión, pero sé que lo han mencionado, que no se le espíe al ciudadano de a pie, al ciudadano de abajo, porque ese es otro de los discursitos que he escuchado. Se viene el espionaje del gobierno, la vigilancia, el Big Brother. ¿Puede hacer ese compromiso, subsecretario? Lo ha hecho el presidente y nosotros lo rubricamos. Este gobierno no tiene ninguna
pretensión de afectar la intimidad ni la secrecía de las comunicaciones, ni realizar ninguna práctica de espionaje. Lo único que estamos buscando es que a través de un registro público de telefonía móvil, que incluso no va a estar en manos del gobierno, hay que subrayarlo, va a estar en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lo único que se busca es que el día de mañana, si hay un caso de algún asalto, algún delito, algún extorsión, algún secuestro asociado a una llamada de un teléfono, pues se pueda conocer quién adquirió ese teléfono, se pueda rastrear, se pueda hacer una investigación. Esa es la única finalidad. Subrayar también que este padrón pues va a estar, Vicente, como lo subrayamos, no en manos del gobierno, va a estar en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que el INAI, en lugar de estar presentando estos recursos, pues debería abocarse precisamente a cuidar estos datos personales, que no le saquen al trabajo, que no le saquen a la responsabilidad, que no estén atrás de la comodidad de un cubículo o en una torre de marfil, sino que asuman su responsabilidad. Son órganos que fueron creados precisamente para eso y tienen que cumplir con su función. Don Ricardo, no lo quiero abrumar, pero ¿hay alguna respuesta de su parte? Así como ha ido respondiendo a cada uno de los personajes que se oponen a este padrón, desde el juez a los que se le pongan enfrente, y eso se lo tengo que reconocer. ¿Habría alguna respuesta ante este video con una sarta de mentiras de este todólogo llamado Ricardo Anaya, que desde su ignorancia busca confundir a la gente? Dice: ¿te importaría que el gobierno tuviera acceso a todo lo que hay en tu teléfono? Fotos, conversaciones, ubicación en tiempo real. Por eso es tan peligrosa la nueva ley. ¿Dónde queda nuestra privacidad? Andrés Manuel López Obrador parece enfermo de poder, quiere todo el control. Esto es inaceptable. ¿Le puede responder, subsecretario? Pues sí, evidentemente está diciendo una sarta de mentiras con un propósito de tratar de jalar agua a su molino, lo cual habla de una actitud muy poco ética, porque evidentemente este registro no va a tener ningún alcance de esa naturaleza, ni nos vamos a meter, Vicente, en los chats, ni en las conversaciones, ni en las llamadas. Simplemente es saber quién adquirió el teléfono celular, y si a Anaya o algún otro de estos personajes quieren que los delincuentes sigan en el anonimato, que lo digan. Yo creo que ellos tienen ahorita muchos aplaudidores en los grupos de la delincuencia organizada, que los ven como sus adalides, como sus defensores, porque con el afán de sacar, entre comillas, raja política de este tema, en realidad le están sirviendo a la delincuencia que quiere seguir en el anonimato. Y lo que tratan de decir de supuestas intervenciones a las comunicaciones, pues es una falsedad. O sea, yo no sé qué les preocupa a ellos que un ciudadano que adquiere un teléfono, pues simplemente dé sus datos, como ya lo hace para otro tipo de situaciones en su vida cotidiana. ¿O es lo que ellos quieren, que los delincuentes sigan en el anonimato? ¿Eso es la pretensión de ellos? Habría que preguntarle. Aquí se juntan dos grandes intereses, Vicente. Por un lado, el de los delincuentes, que quieren seguir en el anonimato, y por otro lado, el de los empresarios que no quieren tener un compromiso social con la seguridad y que prefieren un modelo de ventas, y por otro lado, el de algunos actores sociales o políticos que están buscando raja política diciendo mentiras como este caso. Dos cosas, si me permite, subsecretario, porque sé que anda muy ocupado. Dos reflexiones para cerrar de mi parte. ¿Se convertirían en cómplices de alguna manera estos personajes, desde el juez Gómez Fierro, que está insistiendo con darle contuvo desde su calidad de, bueno, desde su trinchera de juez, calidad, yo creo que le queda muy, muy grande, desde su trinchera de juez a estas leyes, hasta los políticos que hacen campaña contra el padrón de telefonía celular
y los comentaristas, periodistas, comunicadores que se han sumado a esta campaña, ¿se convertirían de alguna manera en cómplices de malandros, como les llamo yo? Bueno, lo que es claro, Vicente, es que indirectamente se convierten en aliados de la delincuencia, voluntaria o involuntariamente, porque lo que quieren los delincuentes es eso, seguir en la oscuridad, seguir usufructuando el espectro radioeléctrico del país, amparados en el anonimato. Y aquellas voces, sobre todo aquellas que saben lo que están haciendo, y no obstante ello mienten deliberadamente y con profundo cinismo, pues evidentemente se convierten en aliados de la delincuencia para seguir generando un modelo que genera inseguridad en la población. Yo les preguntaría a las víctimas de extorsión o a los familiares que han tenido algún ser querido secuestrado y que les llaman con una tarjeta de prepago, si ellos están de acuerdo en lo que están diciendo estas personas. Si no les hubiera gustado que cuando reciben esta llamada, la autoridad inmediatamente pudiera decirles, mira, este teléfono lo compraron en tal lugar, lo adquirió tal persona y ya estamos sobre ello. Eso es lo que quieren evitar estas personas. Unos por una cuestión política, otros por un ánimo económico y otros también, algunos por creerse estas campañas de desinformación y de guerra sucia. Y leo en el chat, subsecretario, muchos preocupados. ¿Y qué tal si me roban mi celular, por ejemplo, Eduardo T.? Y créanme que los estoy leyendo a todos en esta entrevista en vivo y en directo con el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Ricardo Mejía Verdeja. ¿Qué pasa si le roban el celular a uno? Si esto entra en funciones, ¿hay algún candado para que si un malandro me roba el celular y quiere extorsionar o quiere secuestrar o quiere hacer alguna fechoría, no lo haga con mis datos y a nombre de su servidor, subsecretario? No, al contrario, esto va a ayudarle a la gente precisamente para que su línea telefónica asociada a su persona sea infalsificable e inviolable, y de esa manera si alguien es privado de su teléfono por algún delincuente, va a poder hablar de manera inmediata y se tendrá que cancelar la línea y restituirle inmediatamente el control de su línea telefónica. Al contrario, esto le va a ayudar y le va a facilitar tener un mayor control de su línea telefónica. Y la reflexión que le decía para cerrar, ¿es esta parte de aquella estrategia contra el crimen organizado de la que hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre opuesto a la idea de la guerra contra el narcotráfico que desató Felipe Calderón, a lo estúpido, pateando el avispero a lo tonto, y que nos dejó manchado de sangre un México porque continuó esa guerra con Enrique Peña Nieto? Y el presidente decía, nosotros no nos vamos a confrontar, nosotros tenemos otras estrategias que van más allá de la faramalla de los arrestos y publicarlos. ¿Es esto parte de esa estrategia, subsecretario, del presidente? Es parte de la estrategia, efectivamente, utilizar más la inteligencia y los instrumentos que tiene el Estado mexicano para poder inhibir la realización de actividades delictivas. Y te voy a comentar no solamente este tema de los chips, está el tema de todos los aseguramientos de recursos financieros que se han realizado a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, está también la ley anti-jammer para que aquellos que utilizan bloqueadores de señal en las carreteras para inhibir los sistemas GPS, precisamente, también actuamos contra ellos. También el tema de reclasificar algunos delitos que no ameriten libertad durante el proceso, sino que haya prisión preventiva oficiosa, es parte de este trabajo. Es decir, no solamente el uso de la fuerza, sino sobre todo el uso de la inteligencia y fortalecer las capacidades del Estado para combatir la criminalidad. Y esto se inscribe en ese propósito. En la medida que nosotros les arrebatemos esta libertad con la que usufructan los sistemas de prepago, en esa medida vamos a poder inhibir de manera muy importante la criminalidad. Subsecretario, muchas gracias por dar la batalla desde su trinchera.
lo reconocemos como un valioso miembro de esta batalla que se da desde las autoridades contra el crimen, y le agradezco sobre todo su generosidad para hablar con nosotros sin censura. Aquí siempre abiertos a escucharlo, subsecretario. Le mando un abrazo. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo para ti, para el Auditorio Sin Censura, y por la oportunidad de dirigirnos y aclarar pues todas estas estrategias que se están haciendo para inhibir o sabotear una medida que va a ayudar a la ciudadanía en su seguridad cotidiana. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias. Es el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, hablando con nosotros sin censura.